faldas circulares, la mayoría de vestidos para niños o para niñas, por lo menos el 90% llevan falditas circulares o falditas con forma de plato o falditas rotondas. ¿Okay? Para ello existe una fórmula que está dirigida en base a pi, es una fórmula matemática que nos permite sacar el radio, ¿okay?, de la circunferencia, de manera que al cortarlo directamente en la tela, porque por lo general no se hace patrón, uno lo hace directamente sobre la tela, ¿okay?, podamos obtener una media rotonda, que es un tipo de base, una lineal, que no tiene tanto aumento, una rotonda que más o menos queda ondeadita, con onda, y una doble rotonda, que serían dos faldas circulares que unidas nos queda mucho más abierta. Por ejemplo, la falda de danza, porque en algún momento meterán a las niñas de danza y les piden a ustedes que necesitan que hagan una falda de danza en aguas. Esas enaguas son doble rotonda. Necesitamos hacer doble rotonda para que la falda suba hasta arriba cuando están bailando danza, doble, y no se suba al ruedo. Si utilizamos una sola rotonda, ella abre, pero se le sube más o menos como hasta la rodilla. ¿Okay? Entonces, por esa razón debe ser una doble rotonda. ¿Cómo es el tema de las rotondas y de la doble rotonda? Ustedes saben que la telita viene, cuando ustedes compran la tela, viene de esta manera. Viene al doblez. ¿Okay? El doblez hacia el lado izquierdo de ustedes, ¿verdad? Es 1,50 m de tela, bueno, no todas, algunas tienen 1,10 m, algunas tienen 2,30 m, 2,40 m, etc. 1,50 m que al doblarlo a la mitad, al dar el doblez, nos da como resultado un doblez hacia el lado izquierdo de ustedes. Entonces, en este ángulo, en el ángulo del doblez de la telita, supónganse que esto es la ondimbre o el hilo de la tela y esto sería el cortaílo o la trama de la tela. Ustedes proceden a marcar a manera de abanico con forma de radio, como si fuera un compás, desde el centro, que sería esta esquina que ustedes ven acá, proceden a marcar la medida correspondiente al contorno de cintura, si se trata de la cintura, contorno de cintura, multiplicado por 3.14, dividido, perdón, entre 3.14, es dividido. El contorno de cintura dividido entre 3.14. Entonces, supongamos que el contorno de cintura es 60, dividido entre 3.14. Por ahora. 60 entre 3.14. 19.10. Ok, entonces fíjense, nosotros en la media rotonda empezamos desde este punto de la tela, ya saben cuál es, este puntito de la esquina, comenzamos a medir 19.1. Ok. Sigo midiendo a manera de abanico 19.1, 19.1 y 19.1 y comienzo a dibujar una línea segmentada, ¿ok? Contorno de cintura. Cuando se supone que yo corto ese contorno de cintura, nos va a salir como una media luna. La media luna, la faldita abierta, aunque aún le falta el largo total de la falda. Ya tenemos el radio, esa boca o ese ojo que hemos dibujado, segmentado, corresponde al radio del contorno de la cintura. ¿Chévere? Adicional a ello, nosotros vamos a marcar desde la línea segmentada hacia abajo el largo total de la falda de la línea. Pongamos que es 40 centímetros. Siguiendo la misma forma, circular, marcamos el largo total de la falda. Y segmentamos la zona para obtener el ruedito de la falda. ¿Okay? Esto sería la parte de la cintura y esto que ustedes ven acá
sería El largo de el la largo total de la falda. Fíjense, si yo corto esa medida y el largo, lo voy a hacer al 1%, el largo de mi falda nos da como resultado una media rotonda, que es la mitad de un circulito. ¿Ok? Si yo cierro la faldita, me va a quedar con un aumento estilo EVA-C, una faldita que nos queda tipo triangular y no queda tan voluminosa. No es tan voluminosa. ¿Ok? Para la doble rotonda hacemos lo mismo. Para la rotonda, que sería un círculo completo, debemos colocar el contorno de cintura, que sería 60 dividido entre 6.28, que es el valor de 2pi. Les recuerdo por si acaso, si no se acuerdan de bachillerato, el valor de pi es 3.14. Como ya es una falda completa, necesitamos 2pi, que serían 6.28. Entonces 60 dividido entre 6.28. A partir del punto eje, vamos a marcar 9.5 centímetros. 9.5 centímetros de cada lado. Profesor, Señora. ¿cómo dividimos esa flecha? ¿Tiene una división? ¿Se divide en 3 partes iguales? No, a medida cuando usted tiene el punto centro, simplemente con la... Supongamos esta esquina del pizarrón, usted ya tiene el doblez de la tela, ¿verdad? Con la cinta métrica, procedes a marcar los 9 puntos tanto y siempre manteniendo como punto centro, como si fuera un compás, usted va segmentando toda la tela. ¿Ok? Con respecto, cuando ya tienes este ángulo, lo que tienes es que medir en diferentes puntos. Si es 25 centímetros, la vas rodando 25 centímetros, 25 centímetros, 25 centímetros. ¿Qué estaría mal? Que usted mida acá 25 centímetros y luego haga esto sin mover la cinta métrica, porque obviamente le va a quedar asimétrica, va a quedar torcida de un lado. Entonces hay que irse guiándonos por la línea segmentada. Para la rotonda, la telita viene de esta manera, doblada. Acuérdense que la media rotonda era un doblez sencillo, así tal cual como viene la tela, doblez sencillo. ¿Ok? Para la doble rotonda necesitamos un doble doblez. Ese doble doblez es el doblez natural que trae la tela más un doblez horizontal hacia abajo. O sea que nos quedaría la tela en 4 partes iguales. Aquí está, por eso le coloco, fíjense, los puntitos, doblez en el lateral, voy a abrirlo, doblez en el lateral y doblez en el superior. ¿Ok? Y procedo a hacer mi radio, que obviamente en la mitad del anterior nos quedaría más pequeño. Abro el radio, ya le voy a explicar los centímetros de costura, que quizás algunos estén ahí, los centímetros de costura, ¿dónde lo toco? Ya, primero entiéndame el circuito de la rotonda, ¿sí? Que les leo la mente. Hemos llegado hasta allá, profe. Sí, Por si acaso. por si acaso. Cortamos la rotondita más torcida que la anterior. Entonces, al abrirlo, obtengo un plato completo que obviamente va a tener una caída y un movimiento más amplio a nivel de la falda, ¿sí? Pero hay un secreto para poder abrirla, porque cuando ustedes sacan la rotonda completa, ella no tiene abertura. ¿Y por dónde le vamos a pegar el cierre? Hay que marcar el primer doblez, que es este. ¿Se acuerdan del primer doblez que traía la tela? Yo tengo que marcarlo porque ese doblez, ese primer doblez, es el hilo de la tela.
¿Qué sucede? Que en uno de esos dobles puede ser este, puede ser este. Yo paso la tijera y abro mi rotonda. Paso la tijera en el primer doblez que tenía la tela, yo debo marcarlo. Incluso eso ya lo trae marcado, a veces te cuesta quitarlo. Abrir la tela, ¿para qué? Para que podamos montar el cierre, la que nos lleva. Además de eso, ahí voy con lo de la costura, a este contorno de cintura, que era de 60, yo tengo que adicionarle la sumatoria, los 6 del cierre. Los que se van hacia adentro, ¿se acuerdan? 3 para un lado y 3 para el otro lado. Porque si yo no hago esa sumatoria, cuando mande esos 3 centímetros hacia adentro para montar el cierre, la cintura se me reduce. Entonces se debe sumar a los. Correcto. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Ya no sería 60 dividido entre 6.28, sino serían 66 dividido entre 6.28. ¿De dónde salen esos 6? 3 del cierre de un lado y 3 del cierre del otro lado. Que no lo quiero atrás, que lo quiero a un lado, bueno, donde quiera, pero debo darles a esa sumatoria los 6 centímetros para el cierre. ¿Entendido? Pero no va cortada completa esa parte. No, toda no, solamente cortamos un pedacito, porque si no nos quedaría al frente con un corte. La falda, yo creo que no queda solo el trocito donde va el cierre. Pero completo. Completo, claro. Y tengo que separarlo como el vestido, que iba completo la separación. ¿Me entendieron esta parte? Completo. Pero me refiero al corte donde va el cierre, ¿no? Era un poquito nada más lo del cierre. No, va completo, va completo. Lo que me refiero es que no me vayan a quitar todo el doblez también del delantero, porque ya la faldita cae hacia adelante y no tiene que llevar corte, sino solo la abertura atrás. ¿Ok? ¿Estamos claros con esto? ¿Sí o no? Ahora, vamos con la doble rotonda. Para la doble rotonda tenemos la medida de 60 centímetros de cintura le vamos a adicionar los 6 centímetros del cierre y le vamos a adicionar 1.5 centímetros para la francesa. Porque ¿qué sucede? Estamos hablando de doble. ¿Qué quiere decir? Que voy a cortar 2 rotondas separadas que después se van a unir, se van a coser con una francesa para que nos quede un faldón muy amplio para usar con un armador, para usar con falda de danza. Estoy interpretando que voy a cortar 2 rotondas aparte, ¿ok? Que en algún momento se van a confeccionar con una costura. Entonces, adicional de esos 3 centímetros de cierre, que ya no van a ser 6, sino van a ser 3 por rotonda, voy a colocar 3, ya les explico por qué, más el 1.5 de costura para la francesa. Triple C, 60 de cintura, 3 centímetros de cierre y 1.5 de francesa. ¿Por qué 3 centímetros de cierre nada más? Porque lo primero que voy a trazar es una rotonda. Y si yo le doy 6 centímetros a cada rotonda, van a ser 12 centímetros de cierre. ¿Estamos claros? Entonces, como voy a trazar 2 rotondas, la palabra lo dice, doble rotonda, ya tengo que colocarle la mitad de la cintura, que sería en cuánto? 30, ya no va a ser 60, sino 30. La mitad del cierre, que sería en cuánto? 3 centímetros. Y la mitad de la costura francesa, que sería 1,5, porque son 2 costuritas francesas que llevan. Entonces 1,5 para una y 1,5 para otra. ¿Por qué bajamos toda la mitad? Porque van a ser 2 faldas. ¿Ok? Si yo a cada falda le saco la medida entre la cantidad que tengo, me va a dar 120 de cintura. Me va a quedar una cintura de 120. No hay arreglo ahí. No hay arreglo para nada. Muy bien. Bajo estos términos, yo voy a trabajar cada una de las faldas con 2 pi.
para entenderlo. Bajo estos términos de mitad, yo voy a trabajar mi falda con 2 pi. ¿Ok? Dividido esa cantidad, que sería ¿cuánto? 34.5 entre 2, 6.28. Si yo coloco las cantidades completas, voy para allá, porque puede pasar, ya me ha pasado, 60, 6 y 3, yo debo dividir entre 4 pi, ¿ok? Para que el círculo quede más pequeño, de manera que cuando saque la doble rotonda van a llegar a la mitad. Exactamente. ¿A qué me refiero? Que muchas veces estamos tan apurados o estamos pensando en otra cosa que nos equivocamos y tomamos las medidas completas. Entonces debo tener en cuenta que para tomar las medidas completas yo voy a dividir entre 4 pi. ¿Ok? De manera que el huequito me salga más pequeño. Si yo coloco la mitad de las medidas, 30 de cintura, 3 de cierre y 1.5, yo debo multiplicar entre, dividir entre 2. O sea, puede ser de las dos maneras. De las dos maneras. Al fin utilizamos el pi. Pero el pi hay que utilizarlo. Bueno, al fin Triple pipí. de bachillerato, no sabemos para qué. Profe, en la falda de base no se toma en cuenta los centímetros de cierre. La primera sí debería tomarse. Y Debería tomarse si llama el cierrecito, claro que sí. Lo que no se toma en cuenta es la costura. El margen de costura ya lo voy a explicar adicional, no lo lleva, es superior, porque él ya va a coser aquí con los 3 centímetros de cierre. Pero los 3 centímetros de cierre sí hay que tomarlo. ¿Qué me? Ajá. ¿Qué me preguntaba? Era lo mismo, porque si lo vamos a dividir entre 4, es ese 12,56. Sí. Sí, si lo vamos a dividir entre 4 pi, la medida tiene que estar completa. ¿Ok? Y lo dividimos entre 4, son 12.56. cada pi vale 3.4. Ajá. Si yo tengo la mitad de las medidas, si saqué la mitad de las medidas, yo tengo que dividirlo entre 6.28 para sacar 2 rotondas separadas. Ok, entonces la doble rotonda vamos a hacerlo con la mitad de la medida completa, serían 66. 69 dividido entre 2.56, 12.56. 5.45. 49. Entonces marcamos 5.4 Pero de otra manera. como 5.5, no sé. 5.4, el hueco va a quedar más pequeño por el largo de la falda. Largo total de la falda. ¿Cuántas debo cortar con esta forma? Y el doblarla, ¿Cuánto debo cortar con esta forma? El doblez es lo mismo, pero ¿cuántos cuartos? 2 rotondas. Quiere decir que me van a quedar 2 platos de estos, 2 rotondas. Como yo los abro por un lado del doblez, quiere decir, fíjense esto, lo voy a hacer con esta misma rotonda que ya está lista, pero interpreten que es de doble. Por este lado yo voy a coser la francesa. ¿Ok? 1, la francesa. Y me queda la otra abertura para montar el cierre. Lo que me da un volumen más amplio. ¿Estamos claros? El cierre puede quedar a un lado, exactamente, hacia un lateral. Si yo no quiero que el cierre me quede a un lado, entonces debería de meter 2 rotondas y media, que serían 2 de estas y una mitad de esta. ¿Ok? Nos queda el cierrecito más o menos atrás y la parte de la tela que es con costura y costura de los lados, como para poderle hacer a la falda un bolsillo, etc. El vestido que usó Dayana Mendoza en el universo, en mi universo, no sé si lo vieron alguna vez, concurso uno amarillo, amplio, tenía 7 campanas y media, campanas en esto, media rotonda. O sea que serían 2 y 2 son 4 y 2 son 6 y una media rotonda, son 3 rotondas y media. 3 rotondas y media ensambladas, que por eso cuando las chicas miraban parecía un tornado
aplica para un vestido de niña. Ustedes pueden hacer un corpiño para un vestido elegante, para ustedes de un grado o para un diciembre, y le colocan una rotonda de ahí hacia abajo o doble rotonda, etcétera, con abertura en el centro, etcétera, por eso. Pero esa es la manera de trazar